Bendecidos con toda bendición, mis amados. Bueno, les habla su ministro Hernán Hernández de Bogotá, Colombia. El tema de hoy: ¿se pierde la salvación, sí o no? Vamos a leer en San Juan 3:16. Dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Oiga, ¿quiénes son los que no se van a perder? Todo aquel que en él cree. Listo, pues, todo aquel que en él cree. ¿Y cuántos creen en él? Usted le puede preguntar a cualquiera persona en la calle: indigente, ladrón, asesino, ¿usted cree en Dios? Sí, yo creo. Entonces ese cree, ese no se pierde, pues. Ah, bueno, pero los ateos, bueno, los ateos, estaba yo analizando allí que hay un estudio, dice que el 35% de la población mundial es atea. Bueno, entonces el 35% no creen. Entonces el 35% se pierden, pues. El 35% son ateos, entonces el 35% se pierde. Bueno, vamos a ver qué dice la palabra, ¿cierto? Porque los ateos son enemigos de Dios. Claro, porque son ateos, no creen en Él, son amigos del mundo, y el que es amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Entonces, eso lo dice la palabra. Entonces, vamos a ver qué pasa con esas personas que son enemigas de Dios. Mateo 5:44. Para que usted vea, porque hoy es el día que nosotros vamos a ir abriendo este tema. Y si usted tiene alguna pregunta, hágala, mi amado, al chat, al WhatsApp, donde usted quiera. Mateo 5:44. Mire lo que dice sobre los enemigos de Dios, o sobre los que no creen en Dios. Mateo 5:44. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, y haced bien a los que los aborrecen, y orad por los que os ultrajan y persiguen. Entonces, si el Señor Jesucristo, el Todopoderoso, el dueño, el que vino a traer la salvación, me está diciendo a mí que yo ame a mis enemigos, y entonces los ateos que son enemigos de él no los ama. Entonces, él me manda a hacer algo a mí que él no hace. Usted no tiene autoridad moral para venirme a decir: ame a sus enemigos, si él odia a sus enemigos. Entonces, si tú amas a una persona, tú no la vas a dejar morir, no la vas a dejar perecer, tú la vas a salvar a esa persona. Así que bueno, saludamos a todos los bendecidos que están ahí conectados. Manifiéstese ahí con un like, con una manito arriba, con lo que usted quiera, con un saludo, para ir identificándolo, porque aquí en la página es diferente al perfil personal. Entonces, ¿cómo un maestro me va a enseñar a mí que yo ame a mis enemigos si él no hace lo mismo? No tiene moral. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es cuando traemos una idea preconcebida de qué es destruir el mal. Ese es el problema, cuando traemos una idea preconcebida de qué es destruir el mal. ¿Por qué? Porque nosotros leemos, ¿cierto? En Corintios, 1 Corintios 15:26. Mire lo que dice 1 Corintios 15:26. Porque preciso es, desde el 25, porque preciso es que él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Entonces, cuando usted escuche estas palabras, va a destruir a todos sus enemigos. El último enemigo que va a ser destruido va a ser la muerte. Uy, la va a destruir. Pues nosotros tenemos una idea preconcebida de qué es la palabra destruir. Nosotros creemos que destruir es agarrar Amado, estamos hablando en un lenguaje espiritual, y nosotros tenemos que buscarle el significado espiritual a la palabra destruir. Tenemos que ir a los originales hebreos. ¿Qué significa en la jerga hebrea, en el idioma hebreo, la palabra destruir? Destruir viene del griego katargeo. Katargeo.
Esa es la palabra que se usa allí en Hebreos 2:14 cuando dice, y para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. El diablo fue catargeo, fue destruido. Esa es la palabra que se utiliza ahí. Entonces cuando nosotros tenemos allí la palabra catar, tiene la raíz verbal kata. Fíjese, catargeo. Ahora vamos a ver, destruir es catargeo. Tiene implícita la palabra kata. Esa es la raíz verbal, la kata. En la semántica cabalística hebrea, destruir el mal es integrarlo a mí. Eso es lo que es destruir el mal, es integrar. Bueno, los tiburones integran a su estómago la sardina o la foca, lo que ellos se coman, pues lo integran a ellos, destruyen. Los sapos, que son unos controladores de plaga, de larva, ¿qué es lo que ellos hacen? Ellos integran eso a su organismo. Entonces, en la cultura cabalística, en la semántica hebrea, destruir el mal significa integrarlo a mi energía positiva. El mal es una energía negativa. Yo tengo que tomar esa energía negativa y convertirla en energía positiva. Eso es lo que significa destruir el mal. No destruir. Bueno, algún día vamos a dar una enseñanza sobre el propósito del mal en la creación. Vamos a dar una enseñanza sobre esto. Ojalá que este año, si Dios nos permita dar. Pero en la semántica hebrea, en la Biblia, destruir el mal es ese mal, convertirlo en bien, esa energía negativa, convertirlo en una energía positiva. ¿Cómo convertimos la energía negativa en energía positiva? Científicamente, ¿cómo se hace? Se le quitan electrones, ¿cierto? Se le quitan electrones, más nada. La energía negativa se convierte así en energía positiva, quitándole electrones a los átomos. Y a lo contrario, si usted quiere convertir la energía positiva en negativa, le añade electrones a los átomos y esa energía se convierte en energía negativa. Entonces, científicamente está comprobado así. Y bíblicamente los antiguos, los hebreos, lo entendían así. Que destruir el mal o acabar el mal es agarrar ese mal y transformarlo para que ya no sea mal, sino que sea bien. Por eso es que por allá el apóstol Pablo, yo no sé si en una parte dice, no sé si el apóstol Pablo dice, haced bien a los que os hagan mal. ¿Qué estás haciendo con eso? Tú estás destruyendo el mal con eso, para que ascuas de fuego sean amontonadas sobre su cabeza. O sea, la única forma de destruir el mal es convertir el mal en bien. Es la única forma. Porque si usted va a convertir el mal, si usted va a destruir el mal, y usted va a... Usted está convirtiendo... usted está combatiendo el mal con otro mal. No se puede. La guerra trae más guerra. Entonces eso es lo que el Señor está diciendo aquí. Esos enemigos, bueno, ya me estoy saliendo del tema, pero eso lo veremos en otra enseñanza. Vuelvo y repito, una enseñanza que tengo por ahí, que la estoy preparando, titulada El propósito del mal en la creación. El mal tiene un propósito en la creación. El mal tiene un propósito en la creación. Y todo eso lo vamos a ver cuando demos esta enseñanza. El propósito del mal en la creación. Entonces, si Él vino a traer un nuevo pacto, ¿cierto? Porque Cristo vino a traer un nuevo pacto. El pacto de la fe, de la gracia, del amor. Entonces, nosotros no podemos seguir aplicando el viejo pacto. El viejo pacto de muerte, pues. No podemos. Si ya hay una constitución nueva, usted no puede seguir aplicando los artículos de la constitución vieja. Porque ya se hizo una enmienda, como cuando se hizo la quinta enmienda que tanto se menciona en Estados Unidos, ¿cierto?
Y usted no puede seguir aplicando lo que decía antes de hacer la quinta enmienda, que las personas no pueden ser procesadas y no pueden testificar en contra de ellas sin un debido proceso. Entonces, si Cristo vino a traer un nuevo pacto, vamos a predicar el nuevo pacto. ¿O es que acaso nosotros no creemos lo que dice en Corintios? Vamos a ver qué dice Corintios. 2 Corintios 3:7. Al menos que usted no cree en esto. Pero mire lo que dice Corintios, 1 Corintios 6:7. 2 Corintios 3:7. Y él asimismo, y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedra, ¿qué fue lo que se grabó con letras en piedra? Búsquelo en la Biblia, se lo dejo de tarea. Busque a ver qué fue lo que se grabó con letras en piedra. A eso que se grabó con letras en piedra, el apóstol le llama el ministerio de muerte. Y ese ministerio de muerte tenía su gloria, tanto que los hijos de Israel no podían fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. Esa gloria de eso que se escribió en piedra había de perecer. Pero tuvo su gloria, pues. Tuvo un tiempo y tuvo su gloria. Nosotros tenemos que creer eso. Y ese ministerio de muerte pereció espiritualmente con la llegada de Cristo. Llegó Cristo, pereció la ley, el ministerio de la ley. Claro, pereció espiritualmente, porque jurídicamente ellos siguieron ejerciéndolo. Jurídicamente se terminó en el 70, cuando Dios les mandó la destrucción y acabaron con el templo y todo eso se acabó. Jurídicamente. Pero espiritualmente terminó con la venida de Cristo. Así que tenemos que tener eso bien en cuenta. Mateo 5, el sermón del monte. Se trata de eso, 5:17. Mire lo que dice el 5:17, el sermón del monte. Mire lo que dice Jesús. No penséis que he venido a abrogar la ley y los profetas. No he venido a abrogar, sino a cumplirla. Entonces, claro, usted de eso dice, no, él no vino a acabar con la ley. Él no vino a acabar con la ley. Bendecido, tenemos que, vuelvo y le repito, tenemos que ir a la etimología de las palabras. ¿Qué quiere decir la palabra abrogar? ¿Cuál era la semántica? ¿Para qué se utilizaba esa palabra? El sermón del monte se trata de eso. Abrogar. Recuerda que le hablé de catargeo. La raíz es cata. La palabra catargeo, destruir. Ahora aquí la palabra abrogar tiene la misma raíz. Cataluzai. Yo no he venido a cataluzai. Catargeo, destruir. Cataluzai. Trae la raíz verbal cata. Es que nosotros tenemos que tener un poquito de conocimiento. Bendecida Amelia Álvarez, bendecido Wilmer Salcedo. Bendiciones para ustedes, mis amados, que están allí siempre todos los sábados conectándose. Del latín, ahora el latín le expresa mejor, porque del latín sería abrogare. Tiene la raíz verbal rogos y su infinitivo es rogare. ¿Qué es lo que Jesús está diciendo en su infinitivo cuando dijo, yo no he venido a abrogar la ley? Él lo que está diciendo es, yo no he venido a solicitar, yo no he venido a pedir, yo no he venido a rogar, yo no he venido a suplicar, yo no he venido a llamar, yo no he venido a tratar de obtener tal cosa, yo no he venido a consultar. Esa era la palabra que se utilizaba. Esa era la palabra que se utilizaba cuando se iba a hacer una consulta popular en el pueblo. Vamos a hacer una elección popular para elegir el diputado del Congreso romano tal. Y consultaban. Y esa era la palabra que se abrogar, consultar, rogar, pedir. Pedir permiso que vamos a... ¿Sí me entiende la raíz verbal de la palabra abrogar? Rogar, pedir, consultar al pueblo antes de eliminar una ley.
Bueno, eso lo estaremos dando en otra enseñanza. Pueden consultar la obra, una obra que se llama Pilípica Prima de Cicerón. Pilípica Prima de Cicerón. Cicerón fue un jurista romano que creo que murió en el año 43 a.C., por ahí, o ejerció su jurisprudencia en el año 43 más o menos. Entonces, mire, Mateo 5:17 está diciendo que él no ha venido a abrogar la ley. Él no ha venido a abrogar la ley. Y mire lo que dice el 21. Oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, mas yo os digo, cualquiera que... Él no vino a abrogar la ley. Y aquí en el 21 se está contradiciendo. Y ahí sigue diciendo, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo. También fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer. Ahí se está contradiciendo, porque ahí está abrogando lo que decía la ley. ¿Se da cuenta? Entonces nosotros tenemos que tener este conocimiento, bendecido, porque si no vamos a estar repitiendo como loro todo lo que dice el sistema religioso. Entonces cuando él dice, yo no he venido a abrogar la ley, sino a cumplirla. Y entonces dice, oíste que fue dicho a los antiguos tal cosa. ¿Dónde fue dicho a los antiguos tal cosa? En la ley. En la ley. Mas yo os digo, creo que hay como 8 veces yo os digo. Bueno, algún día daremos esa enseñanza de los yo os digo y de los yo soy. O si algún bendecido quiere dar esta enseñanza, está en toda su libertad para hacerlo. Consúlteme, diga, mire hermano, yo quiero dar esta enseñanza de los yo soy o de los yo os digo. Son como 8 yo soy, creo, y como 7 yo os digo que hay en la Biblia. Cada uno tiene una enseñanza. Yo os digo, yo os soy. Esta palabra abrogare o cataluzai está dicha en una voz pasiva. También tenemos que tener conocimiento nosotros de semántica, bendecido. Tenemos que tener conocimiento de gramática. Si es en una voz activa, en una voz pasiva que se dice. Analizar el pretérito pasado. Analizar el sujeto, el predicado. Todo eso, bendecido, para que no nos vengan a meter cuentos. San Juan, donde comenzamos, 3:16. Entonces dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, y este versículo el sistema religioso lo agarra y lo pone, mejor dicho, la Biblia en miniatura le dicen a este versículo. San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces los que se van a salvar según este verso son los que creen. El 35% que son ateos no son enemigos de Dios, no se salva. Pero el mismo Jesús dijo que amáramos a nuestros enemigos. Entonces si él ama a sus enemigos, tiene que salvarlos obligatoriamente. Y mira el 17, me encanta este versículo, San Juan 3:17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. La pregunta entonces es, ¿lo salvó o no lo salvó? ¿Salvó al mundo cuando vino o no lo salvó? No envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuera salvo por él. ¿Lo salvó o no lo salvó? Les dejo la pregunta. ¿Lo salvó o no? Para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El 18, el que no cree, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Ha sido condenado a qué? ¿A qué ha sido condenado? El que no cree ha sido condenado ¿a qué? ¿A qué ha sido condenado? Bueno, el 19 tiene la respuesta. El mismo 19 tiene la respuesta. ¿A qué han sido condenados los que no creen? Mire. Y esta es la condenación, te lo está explicando. Esta es la condenación a los que han sido... esta es la condenación a la que han sido condenados los que no creen en él.
Porque dice, el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído. ¿Y cuál es la condenación? Aquí está en el 19. Esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Entonces, ¿a qué está condenado? A vivir en las tinieblas. ¿Y qué es tiniebla? Falta de conocimiento, ignorancia. Entonces, una persona que no cree en Dios está condenado a vivir en su ignorancia todos los días que esté participando de carne y sangre en este cuerpo. Esa es la condenación. El que no cree queda condenado a vivir en la ignorancia. Ahí está la respuesta. Claro, el sistema religioso dice, condenado a un lago de fuego ardiendo y quemándose por todos los siglos de los siglos, día y noche por la eternidad. Tremenda contradicción. Día y noche por la eternidad. En la eternidad no hay día ni noche. Entonces, mis amados, vamos a ir madurando. Estas enseñanzas son para eso, para que usted vaya despertando del sueño profundo en que lo metió el sistema religioso. ¿Y por qué van a vivir en la ignorancia? Porque sus obras son malas. Pero tú, amado hermano, tú, amada hermana, tus obras no son malas. Usted tiene que aplicar lo que dice Eclesiastés. Anda y come tu pan con gozo y bebe tu vino con alegría, porque ya tus obras son buenas delante de Dios. Eso es lo que nos corresponde a nosotros, amados. Comer nuestro pan con alegría, beber el vino con alegre corazón, porque tus obras ya son agradables ante Dios. Antes no eran, ahora sí. Y vivimos en luz. O sea, vivimos en conocimiento. La luz en la Biblia es conocimiento y la tiniebla es ignorancia. Por eso el apóstol Juan dice, vosotros sois hijos de la luz, hijos del día, no de la noche. Hijo del conocimiento, bendecido. ¿Qué es Cristo? 1 Corintios 1:24, Cristo es poder y sabiduría de Dios. Usted y yo vivimos en ese poder y en esa sabiduría de Dios. Porque sus obras eran malas. El sistema religioso de hoy en día, bueno, el sistema religioso yo creo que no vive ni en tinieblas, ni vive en la luz plena. El sistema religioso vive en un estado medio, intermedio, ¿cierto? Vive en una luz, como dice Pedro, 2 de Pedro 1:19. Mire lo que dice 2 de Pedro 1:19. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbre en el lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Así está el sistema religioso, con la antorcha agarrada. No viven en oscuridad y tampoco viven en la luz plena. Así vive el sistema religioso, como dice el versículo 19 de 2 de Pedro. Entonces están con la antorcha. Llegó el día, salió el lucero, no sueltan la antorcha. Se encuevan y se quedan ahí. Cuando sale la noche, otra vez salen con su antorcha. No viven ni en la oscuridad plena, en la ignorancia plena, porque ellos saben muchas cosas. Y tampoco viven en la luz plena, porque siguen predicando tinieblas, siguen predicando ley. Ya la ley se acabó, por favor, no prediquemos más ley. Prediquemos la gracia, la plenitud de Cristo. Eso es lo que nosotros tenemos que predicar. Suelta. Tú, amado, bendecido, que estás en el sistema religioso, que todavía estás allí con esa antorcha. Suelta esa antorcha, que ya el lucero de la mañana salió. Ya el día esclareció. Tú y yo estamos en el día, no estamos en la noche. Suelta esa antorcha. Ya el lucero está en nosotros y ya alumbra. Eso fue lo que Cristo dijo. Eso fue lo que Cristo dijo. Yo no he venido a rogar, yo no he venido a suplicar, yo no he venido a tratar de, a consultar el pueblo, a ver si el pueblo dice que sí, yo abrogo la ley. No. Yo he venido a hacer. Por eso él, cuando está en la cruz, dice, hecho está, consumado es, tetelestai.
Claro, hay muchos bendecidos que todavía se quedan en el Tetelestai. Consumado es Tetelestai. Todo el viejo pacto fue consumado en la cruz. Y comenzó un periodo de transición al nuevo pacto que duró 40 años. Por eso allá en Apocalipsis ya no se dice la palabra Tetelestai, consumado es. Ya allá en Apocalipsis se dice la palabra Hegonán. Hegonán, hecho está, la deuda fue pagada en su totalidad. Cuando el templo cae, se destruye, ya no hay más sacrificio, ya no hay más, todo se acaba. Y el sistema religioso esperando que levanten el tercer templo. Y el Señor Jesús dijo que jamás volverían a levantar un tercer templo. Entonces la gente le cree más al sistema religioso de que van a levantar un tercer templo y lo van a... Y hay gente que por ahí me mandaron un enlace. Si usted quiere aportar para la construcción del tercer templo, contáctenos. Y un poco de gente mandando plata para allá. Y los israelitas allá gozándose, los judíos eso. Gozándola bien. Reinando en vida con el dinero de los otros ignorantes. Amados, si el Señor dijo que eso no volvería a ocurrir, no volverá a ocurrir. El Señor dijo, esta tribulación que va a venir, la destrucción del templo, no la ha habido, ni la habrá. El Señor ahí corta todo doble cumplimiento. No la ha habido, ni la habrá. Así que déjese de estar pensando, porque el Señor ya dijo que no iba a haber otro tercer templo para que no fuera destruido. Así que bendecidos con toda bendición. Esto es una introducción al tema. ¿Se pierde la salvación? ¿Sí o no? Así que nos vemos el próximo sábado por este mismo canal a las 9 de la noche, hora colombiana.